eso es cuando, bueno, Sí, ahí yo te aviso en el momento, bueno, ya cuando yo empiezo a presentarte, le doy la bienvenida a los participantes y te doy el pase, por así decirlo. ok, está bien, perfecto. Hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, don Marco. Hola, Pam. Muy bien, ¿y usted? Un placer Oye, saludarlo. igual. Me nada más corregir porque no he puesto el número de... De asociado. Si es para yo ir pasando lista en el momento que ya después me toque enviarles el certificado de participación. ¿Lo preferís adelante el número o del final? Me es indiferente, lo que se les haga más fácil. Vamos a dar unos minutitos más que falta gente por conectarse. Muy buenas Para ir. noches. Buenas Buenas noches. noches, Alan. ¿Cómo estás, Pame? Pura vida. Pura vida. Muchas gracias. De dicha, bienvenidos. Un enredo. En unos 3 minutitos más o menos vamos a estar dando inicio.
Listos. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos. El día de hoy nos acompaña don Alonso Ramírez con la charla Ciberbullying o Ciberacoso, de la broma al delito. Don Alonso, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Pamela. Buenas noches, colegas. Espero que todos se encuentren bien. Feliz tarde. Tarde-noche. Continúo, Pamela. Sí, señor. Adelante. Bueno, Todo suyo gracias. este rato. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, Isaka. Para los que no me conocen, pues yo trabajo en GBM. Tengo a cargo los temas de ciberseguridad para la empresa a nivel regional en los 9 países donde operamos. Y bueno, algo que hoy traigo es totalmente diferente a lo que veo en mi día a día, ¿no? En mi trabajo como arquitecto en ciberseguridad, un tema totalmente aparte, ¿no? Pero que sí se relaciona mucho con el tema de protección, en este caso de protección de nuestros hijos, de protección de nuestras personas menores que conviven con nosotros en la casa o que son familiares o amigos, ¿no? Sobre eso quiero hablarles el día de hoy, justamente relacionado al ciberbullying y el ciberacoso, que muchas veces, bueno, no muchas veces, en la mayoría de veces una broma puede pasar perfectamente al contexto de un delito. Y sobre eso quiero hablarles hoy, de cómo puede suceder este tipo de situaciones y cómo como padres de esa familia las podemos abordar, conocer la anatomía de un ciberbullying, ¿no? Un ciberacoso, conocer prácticas de protección que hoy se aplican a nivel mundial y que perfectamente podemos aplicar acá en nuestro entorno en Costa Rica, ¿no? Empezaremos con cuál es el panorama que tenemos el día de hoy, ¿no? Aquí los menores, ustedes bien lo saben, habitan en el Internet. Hoy se les conoce como o se les bautiza como nativos digitales, ¿no? Ellos son pues los usuarios de los teléfonos inteligentes, de las tabletas, de las aplicaciones móviles, de las redes sociales, de todas las plataformas digitales de socialización que puedan existir el día de hoy, ¿no? Y evidentemente son los que más supervisión y educación digital requieren en la actualidad, ¿no? Privarles de conocimiento, de este conocimiento detallado y conciso de ese mundo digital, pues los puede convertir pues en víctimas evidentemente, o en autores, ¿no? De inclusive un delito, ¿no? ¿Por qué? Sabemos que hoy pues ningún padre quiere que sus hijos sean huérfanos digitales y a pesar de ello, cuando sucede ya es algo demasiado tarde. Entonces, hoy podemos hablar de una especie de virus social, ¿no? Que ataca insertando código malicioso en la mente de muchos padres que están convencidos de que este tipo de cosas no van a pasar y ni le van a pasar tampoco a mi hijo. Es un tema que justamente hemos visto en la gran mayoría de casos, ¿no? Y por fortuna, esta afirmación ya comienza a ser cada vez menos tajante. ¿Qué significa esto? Que cada vez vamos generando mayor conciencia. Aquí importante saber que esta dinámica está presente y conforme nos vamos digitalizando, conforme vamos teniendo más accesibilidad a la cibernética, también en los hogares, pues también nuestros hijos, en la medida de lo posible, esto va también sucediendo por consecuencia, por crecimiento orgánico, por decirlo así. Preguntas importantes, ¿no? Cosas que tenemos que tener presente, ¿no? Que preocupan a las madres y a los padres actualmente. Preguntas como si mis hijos hacen uso o abusan de las redes sociales, ¿no? ¿En qué situación? Esas son preguntas que supondría yo que no siempre nos hacemos esto todos los días, ¿no? Esta pregunta. Ya lo vemos tan normal en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestro contexto familiar o social, el verlos pegados con la cabeza inclinada constantemente en sus móviles, pues navegando o participando activamente de estas plataformas. Preguntas como si
como si las redes sociales son buenas o son malas para mis hijos, ¿no? O qué edad es la adecuada para que comiencen a ser usuarios de las redes sociales o para tener un teléfono inclusive. Son algunas preguntas que si los padres de familia, en algunos casos, en el mejor de los casos, se realizan o se hacen para poder también planificar la seguridad y la protección, planificar el riesgo, ¿no? De justamente estas nuevas amenazas o este entorno digital y todas las amenazas que pueden traer contra ellos. Hay preguntas, por ejemplo, que se hacen de si hay que educar o espiar a los hijos en el Internet, o inclusive como que si son efectivos los controles parentales, ¿no? Estas interrogantes muy pocas veces se ven en nuestro contexto, a pesar de que somos profesionales o trabajamos alrededor de los temas de aseguramiento de la información, pero en el entorno familiar, elementos básicos como estas 5 preguntas muchas veces pasan por algo. Entonces, pasan por alto. Entonces acá, evidentemente, yo lo que quiero darles a conocer es que hay una situación que cada vez se está agravando más y que evidentemente ya lo estamos viendo inclusive hasta como algo normal, ¿no? Y la primera pregunta que debemos formularnos genuinamente es, ¿puedo proteger a mi hijo en algo de algo que desconozco? Realmente, y aquí esto nos lleva también recuerdan ustedes en el contexto empresarial o en el contexto profesional, la misma pregunta aplica, ¿no? Cuando hablamos de COVID y los controles y los estándares, pues aquí también es igual, ¿no? Si no conozco justamente de qué tengo que proteger a mi hijo, pues obviamente que la respuesta a esto va a ser que no. Y el mensaje va dirigido a los padres, a las madres y padres de familia. Evidentemente hay aquí un tema importante de culturización, de educación, de formación. Ya esto, igual como hablábamos en ciberseguridad hace un tiempo, no es una serie de ficción, también es una realidad. Por ejemplo, aquí les voy a dar visibilidad de algunos de los casos que se han visto. Estos, por ejemplo, vimos el año pasado el tema de una presentadora de televisión en un país donde, digo, tuvo una sobredosis y obviamente el tema fue gravísimo porque todo el manejo de la compra del narcótico, el contacto y todo se realizó por una red social que el niño frecuentaba constantemente, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, ahora que en los videojuegos, por ejemplo, existen foros o existen en los videojuegos en línea, ¿no? Existen foros, existen chats de los propios videojuegos donde se crean perfiles, avatars, e inclusive ahí podemos observar todo tipo de agresión digital, incitando a la violencia, incitando a temas totalmente fuertes asociados a lo que se corresponde como por ejemplo a intentar violar el avatar de una niña que está jugando, que usa su avatar para jugar en una red social, en un videojuego, por ejemplo, ¿no? O inclusive todo el bullying cibernético a ese avatar dentro de ese perfil de videojuego o inclusive de ese perfil de red social. Y estos son algunos casos que salen a la luz pública. Por ejemplo, yo hice un día como auditores, hice un día una investigación, bueno, evidentemente activo controles parentales y superviso lo que hace mi hijo de 8 años en sus plataformas digitales, porque es inevitable, no hay forma, no es cierto que uno va a prohibirle a no usarlo, no, más bien comete un error. Pero sí uno puede educar desde ya temprano de que conozca cuáles son los riesgos de las amenazas. En ese momento que hice esa auditoría, existían grupos que incitaban a la violencia, que incitaban al tema del racismo, que incitaban al tema o con mucha actitud sexualizada, por ejemplo. Y son esos comportamientos o son esos instrumentos, esas plataformas que muchas veces los padres de familia en la mayoría de los casos pocas veces se meten a revisar ese tipo de cosas de qué está pasando en ese entorno, ¿no? Esto es algo que, como bien lo digo, no es ciencia ficción, es una realidad, es algo que constantemente lo estamos viendo.
Pero lo bueno es que nosotros, bajo esa bien aprendimos los temas de gestión de riesgo, bien hemos aprendido el tema de las políticas, de los procedimientos de seguridad, de los controles para los entornos empresariales, de aplicar marcos o frameworks para todo el tema de aseguramiento de la información, pues también nosotros, como padres de familia en este entorno, también podemos aplicar ciertas cosas que nos ayuden a poder concientizar a otros padres de familia, porque tal vez acá el enfoque es que hay que empezar justamente no con el niño, ¿no? O con el adolescente, sino desde las cabezas de hogar para justamente, no es prohibir, sino es de una manera sana el poder normalizar y tener una buena supervisión y observancia de lo que está sucediendo en este entorno, en este contexto, ¿no? Afortunadamente, una de las preguntas que se hacen siempre es si hay alguna solución, evidentemente, que para acabar con los peligros del Internet, ¿no? Que si efectivamente, que uno sepa, que se sepa justamente qué están haciendo los hijos del Internet, ¿no? Que un niño, evidentemente, sabemos que puede verse involucrado en el ciberacoso de distintas maneras, como les comentaba hace un rato, ¿no? Y entonces, pues, las madres, los padres, los maestros y otros adultos, evidentemente, pueden no estar al tanto de los medios digitales y las aplicaciones que los niños están utilizando. Eso se entiende perfectamente. Porque hoy sabemos que cuantas más plataformas digitales utiliza un niño, evidentemente la probabilidad es más alta, se presenta más oportunidades de verse expuesto a un posible ciberacoso, ¿no? Y evidentemente aquí lo que nosotros buscamos como jefes de familia es poder proteger de manera eficaz a mis hijos de lo que está sucediendo en la red. Entonces, ¿qué pasa? ¿En dónde tenemos que empezar a aplicar los controles? ¿En dónde tenemos que aplicar justamente esa consultoría o esa asesoría, ese diagnóstico? Es justamente en que nosotros mismos tenemos la solución en la mano prácticamente, ¿no? La actualización y la educación digital es importante. La formación aquí tecnológica de los padres y los educadores sabemos que es un reto innegociable que debemos evidentemente asumir. Hoy los menores nacen, crecen y se desarrollan teniendo a su alcance cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Desde tabletas, laptops, teléfonos inteligentes, todo lo que tengamos acceso, que permite el acceso al Internet. Y evidentemente los adultos, nosotros, no podemos quedarnos atrás en esta faceta, en esta era o etapa de su formación, ¿no? Aquí la concientización digital para padres es la parte de la clave para justamente empezar, no digamos a resolver un problema, sino a poder abordar una nueva forma en cómo hoy los niños, nuestros adolescentes, viven o conviven, ¿no? El mundo digital sabemos que está en constante evolución, cada vez con nuevas plataformas de redes sociales, cada vez con más aplicaciones y dispositivos. Y entonces, claro, por lo general los niños y los adolescentes son los primeros en usarlos, ¿no? Muchas veces nos enteramos por ellos de nuevas plataformas que ni sabíamos que existían, ¿no? Algunas de las cosas negativas que pueden suceder, además del ciberacoso, por ejemplo, están el sexting, publicar mensajes o contenidos de odio o participar también en conversaciones de grupos negativos. Aquí esto vamos a otro elemento, no necesariamente tiene que ser una red social, puede ser una plataforma de mensajería, ¿no? Y evidentemente esto nos va a poner en hacer preguntas o analizar bajo un enfoque totalmente diferente y disruptivo. Por ejemplo, si un hijo nuestro publica contenido dañino, negativo por el Internet, aquí no solo puede dañar a otros niños, también puede afectar la reputación de él mismo en el Internet. Eso es algo que muchas veces ese otro enfoque no lo miden los padres o inclusive no se lo explican, ¿no? No lo vemos de esa manera. ¿Por qué? Porque puede tener implicaciones totalmente negativas. Por ejemplo, si está en la universidad, si está en el colegio o en la escuela, en la admisión
de alguna universidad, de la admisión de algún colegio, o en la admisión o a que se le acepte inclusive hasta un empleo en el futuro, ¿no? Si bien sabemos que es probable que no pueda controlar todas las actividades de su hijo o de su hija en el Internet, sí hay cosas que puede uno hacer para evitar el ciberacoso e inclusive para proteger a su hijo de comportamientos digitales dañinos, ¿no? Y eso es necesaria Don transformar para Alonso, eso. Sí, le interrumpo. sí, claro. Estamos viendo solamente la primera filmina de la presentación. ¿En serio? Sí, señor. Voy por... No te lo puedo creer, voy por una muy adelante, ¿no? ¿Sí la veo? Ahorita estoy viendo actualización y educación digital. Ajá. ¿Y ahora? Ahora sí veo ciberbullying, ¿qué es? Ajá. Ajá. Bueno, vamos, pasé un montón de filmines ya. Bueno, seguimos donde estábamos. No sé si hasta acá, si vale la pena abrir el micrófono para preguntas o en este momento esperamos al final. Como usted lo quiera manejar. Si hay preguntas, podemos aprovechar el espacio o igual Sí. si alguien quiere hacer algún aporte. Si alguien quiere hacer Bienvenido. algún comentario, algún aporte, bienvenido, ¿no? Correcto. Si no, podemos continuar. Bien, gracias. Qué pena, yo pensé que iban pasando las filmines. Bueno, entonces les decía que es necesario justamente transformar la mentalidad en estos momentos, ¿no? La prevención es la mejor vacuna ante los riesgos en el Internet. Ese principio aplica en el entorno empresarial, profesional, y también aplica perfectamente en el entorno familiar, ¿no? En nuestros círculos sociales con nuestros niños y adolescentes, ¿no? Es importante reconocer la importancia del mundo virtual para lo que es la socialización de los jóvenes. Es súper importante tener eso presente. No hay forma. Estamos en un momento, en una era donde eso es crucial. Y evidentemente el fomentar el diálogo adecuado entre los padres e hijos para que la red sea un lugar de encuentro familiar y no de conflictos es una de las estrategias más retadoras, pero sí es altamente posible, ¿no? Aquí quizás ustedes pueden pensar que pertenecer evidentemente a la generación de padres análogos a los que Internet ha llegado tarde, o que sencillamente que educar es difícil y que ser un padre o madre digital lo es aún más, pues estas apreciaciones pues sí, tienen toda la razón, ¿no? Es así. Pero evidentemente no podemos rendirnos sin luchar, ¿no? Necesitamos pues supervisar ese mundo virtual en que nuestros menores pasan tanto tiempo, y pues para ello lo primero es conocer los riesgos a los cuales se enfrentan, esos riesgos que se entrañan ahí, ¿no? Y lo más habitual que evidentemente podemos ver es que afectan, sí es genuino que hay una afectación a los pequeños, y son justamente aquellos riesgos que yo les digo que son los que terminan siempre en IN, ¿no? Los riesgos que siempre terminan en este contexto. Entonces, en los temas de ciberinteligencia y ciberataque, ciberseguridad, pues los riesgos siempre son los que tienen indicadores de compromiso, que buscan destruir, secuestrar información, lo sabemos bien. Pero también a eso podemos decir que en el mundo social, en el mundo familiar también, todo aquello que termine con IN, como por ejemplo grooming, hacking, ciberbullying, sexting, son justamente todas esas situaciones que hoy la globalización los va tildando como elementos que pueden perfectamente afectar a nuestros hijos. Y para eso, para poder llegar a ese elemento, para poder llegar luego a ese elemento, pues hay que conocer justamente qué es el ciberbullying, ¿no? ¿De dónde? Que conozcamos un poquito, entrándonos un poquito en esto. Claro, todo el mundo lo puede decir, sí, yo sí sé qué es, pero revisemos realmente el término. Aquí podemos ver que es un término que se utiliza para describir cuando un niño o adolescente es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado
o abusado por otro niño o adolescente a través de internet o cualquier medio de comunicación como teléfonos móviles y como tablets, ¿no? Y yo le impongo aquí como un poquito más, voy más allá, como también videojuegos en línea, por ejemplo, ¿no? No es algo que ocurra una sola vez, es algo importante, como sucede con los hackers, el actor malintencionado siempre regresa, o sea, aquí sucede lo mismo, no ocurre solo una vez y se puede presentar de distintas formas, ¿no? Desde, evidentemente, desde insultos, desde discriminación o burla, burla sobre características físicas, formas de vestir, gustos o inclusive burlas por hacer publicaciones de información o inclusive de fotografías que justamente avergüenzan a la víctima, ¿no? Pueden ver situaciones como robo de identidad y de suplantación de identidad o inclusive hasta amenazas de daño físico. Les cuento una experiencia viendo el comportamiento de mi hijo. Resulta que para ellos es tan normal compartirse la contraseña de su usuario de perfil de videojuego o de su usuario de correo electrónico para jugar o mandarse un correo haciéndose pasar por el otro, ¿no? Y lo ven como, no tienen la malicia, ¿no? De qué puede significar el compartir su usuario y su contraseña a estas edades tan tempranas. Y cuando voy y reviso o verifico la conversación en un entorno de confianza, me muestra, le dije, ¿y cuántas contraseñas sabes? Y me hizo una lista en un papel, se las sabe todas. ¡Wow! ¿De tanta gente? Sí. Y es algo que para ellos lo ven como muy natural, ¿no? Pero evidentemente no comprenden lo que significa prestar una contraseña. Ustedes hoy no le prestarían una contraseña de su perfil de Facebook a una persona que desconocen o que solo conocieron en una videollamada, como pasa con estos niños que pasaron 2 o 3 años, o adolescentes inclusive, que pasaron 2 años, perdón, prácticamente enclaustrados por el tema de la pandemia, ¿no? Ese tipo de cosas justamente aceleran a una mayor exposición al tema del ciberbullying o el ciberacoso, ¿no? Y aquí yo les anotaba acá que el objetivo de esto, de ciberbullying, es acosar psicológicamente, humillar, vejar, ¿no? El tema de realmente molestar y obviamente atormentar, evidentemente a través de también aquí hay un cambio, se habla mucho de redes sociales, no, a través de las plataformas sociales, ¿no? Y esto obviamente contra otros menores. Y esto va, el objetivo de esto va a, la gota que derrama el vaso, justamente es como los ataques de negación de servicio que vemos contra las organizaciones. Va a depender de su intensidad y su intensidad es tan alta, tan fuerte que sus repercusiones van a ser también más altas, pero psicológicamente y en el comportamiento del muchacho, ¿no? O del menor. Y que a veces estas repercusiones con mayor intensidad, si lo asociamos o lo tamizamos respecto a lo que dice nuestro Código Penal de delitos cibernéticos o de delitos de la seguridad informática, inclusive puede ser un delito, ¿no? Entonces, tener presente que como antecedente está el original, que muchos de nosotros en algún momento vivimos, que fue el acoso escolar, el bullying normal, que evidentemente viene a ser, llegó a ser o es conveniente que, por ejemplo, padres y educadores tengan en cuenta lo que ocurre en el mundo virtual, para también aquí se hace un cruce, una trazabilidad de bitácoras, lo llamo yo así, para poder estar justamente al pendiente de lo que puede estar sucediendo también en el mundo real, ¿no? Eso es un tema súper importante. Muchas veces vemos comportamientos en el mundo real de nuestros hijos, niños o adolescentes que no comprendemos físicamente, pero es porque posiblemente, o la probabilidad de que esté sucediendo algo malo en el mundo digital es bastante amplia, ¿no? Entonces hago la analogía de poder hacer ese cruce de bitácoras y correlación de eventos no solamente en el entorno físico, sino también en el entorno lógico, ¿no? Y bueno, aquí ya está conociendo un poquito a detalle el tema del antecedente. Sí se ve bien la filmina, Pamela, que no vaya a ser que se pase de nuevo. Sí, señora, ahí cualquier cosa yo le aviso, pero de momento todo bien. Gracias. Tenemos la anatomía del ciberbullying, ¿no? Ustedes han visto
que uno se la pone ingeniosa, que la anatomía del ataque cibernético, la anatomía de un hackeo, ¿no? Entonces digo yo, bueno, armemos algo que permita a los padres, a las madres y padres de familia, entenderlo diferente en una lámina, ¿no? Entenderlo rápido en una lámina, y déjenme y se los cuento así que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Primero, las inquietudes especiales. ¿Cuáles son las inquietudes especiales? Dentro de la anatomía del ciberbullying es persistente. Súper persistentes. ¿Por qué? Sabemos que aquí los dispositivos digitales permiten evidentemente comunicación inmediata y comunicación continua las 24 horas del día, ¿no? Eso ya por ahí tenemos una persistencia interesante que se puede desarrollar. Entonces, esto por lo que nos muestra es que puede ser difícil hallar alivio para los niños que sufren acoso. ¿Sí? Porque esto está constante, encendido siempre, ¿no? Entonces son persistentes. Segunda parte, otro elemento importante de esas especificaciones técnicas de un ciberbullying, ¿no? Que son permanentes, ¿no? La mayoría de la información que se comparte de manera electrónica es permanente. Muchos lo sabemos que es así. Y además que es pública. Entonces, si uno no la reporta, no se elimina. Entonces, por eso es que es permanente. Imagínate. Entonces aquí tenemos que una reputación, por ejemplo en Internet, negativa, incluso para los acosadores, puede, y aquí en doble vía, ¿no? Puede tener un impacto en lo que es, en estas personas en el futuro, para lo que se les permite ingresar a una universidad, para un trabajo u otras áreas de la vida, ¿no? Eso es un tema importante que ese mensaje de alguna manera también se les puede explicar a nuestros menores, ¿no? Y otro tema es que les muestro aquí, es que además de que son persistentes y de que son difíciles, que son permanentes, es que también son bastante difíciles de notar, ¿no? Aquí es posible que, por ejemplo, los educadores y los padres no hayan oído sobre algo o visto ocurrir el ciberacoso, ¿no? Por lo que evidentemente es más difícil de reconocerlo, ¿no? Es bastante difícil de notar, ¿no? Entonces, ¿cómo detectar si mi hijo es víctima de ciberbullying? Evidentemente, cada vez se hace un poco más retador, ¿no? Importante, dentro de la anatomía del ciberbullying, ¿no? Los lugares más comunes que hoy se observa donde esto puede estar sucediendo, además de las redes sociales que la mayoría conocemos, como Facebook, Instagram, Snapchat o TikTok, por ejemplo, pero ahora, por ejemplo, existe una plataforma de red social de videojuegos, por ejemplo, que se llama Discord, demasiado utilizada por los muchachos, increíble. Y ahí es otro elemento donde estamos observando situaciones de agresión a víctimas, situaciones de víctimas, pues justamente por el ciberacoso, ¿no? Otros elementos importantes, los grupos, por ejemplo, ahí en Discord hay grupos como grupos de WhatsApp, pero también grupos en Discord también. Entonces, las plataformas de mensajería instantánea, mensajes directos y evidentemente cuando decimos foros en Internet, salas de chat o tableros de mensajes, no solamente como Reddit, sino salas de chats o foros en Internet o foros dentro de videojuegos o plataformas de videojuegos que se utilizan comúnmente por los adolescentes o por los menores. Ahí también son los lugares donde se cocina este tipo de situaciones. En una menor medida por correo electrónico, pero también pasa, ¿no? Ahora, hay consecuencias, sí, tenemos consecuencias en dos vías, en diferentes vías, ¿no? El tema del plano psicológico, no solamente para la víctima, sino también para el agresor, ¿no? Y el plano legal puede constituir un delito. Literalmente, porque si Tomás, y ustedes bien lo conocen, lo hemos estudiado, lo hemos leído en algún momento, en nuestro Código Penal en Costa Rica, la ley de lo que está asociado al tema de seguridad informática o delito cibernético, muchos temas de suplantación de identidad o el tema de daño, sabotaje,
perfectamente aplica dentro de consecuencias que se pueden obtener, especialmente si llega a ser un padre o madre instruido en la materia y que conoce y que puede justamente poder elevar esto a otro contexto, ¿no? Entonces, las repercusiones en ambas vías, tanto para la víctima como el agresor, no son buenas, ¿no? Importante eso, más si se habilita temas de peritaje o algún tema de revisión, pues el tema se pone bastante complejo, ¿no? Acá vamos ya como para ir como a un cierre. ¿Cómo detectar si mi hijo es víctima de ciberbullying? Muchas veces es una de las preguntas que nos hacen o que uno se hace, ¿no? Aquí hay varios ejemplos o ejercicios importantes, amigos. Lo más básico, ¿no? Sepa qué está haciendo sus hijos en Internet. Es importante eso. Un niño puede pues verse involucrado en ciberacoso, ya sabemos de distintas maneras. Puede padecer acoso, puede acosar a otros o puede ser testigo, otra variante, testigo de un acoso. Y esto también tiene una connotación interesante, el que es testigo, ya se los voy a comentar, ¿no? Señales de advertencia de que un niño está padeciendo de ciberbullying, o que acosa a otros por internet. Hay varias, ¿no? Muchas de esas señales de advertencia ocurren cuando el niño utiliza evidentemente el dispositivo. Es un primer comportamiento que sabemos, utiliza un dispositivo. Entonces, algunas señales de esta advertencia pueden estar involucradas con ciberacoso, como por ejemplo que el aumento o una disminución notable en el uso del dispositivo. Inclusive una disminución o aumento notable en lo que es mensajería. Por ejemplo, si el niño muestra respuestas emocionales extrañas, risa, enojo, disgusto, ¿no? A lo que evidentemente estas respuestas emocionales asociadas evidentemente a lo que ocurre en su dispositivo. Es un tema, son señales interesantes que uno puede supervisar fácilmente. Por ejemplo, si el niño oculta su pantalla cuando otras personas están cerca o evita hablar sobre lo que está haciendo con su dispositivo, ¿no? Oiga, y aquí hay algo que uno ve, pero eso es muy básico, Alonso, sí, pero es tan básico que a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida pasar por acá. Por ejemplo, que las cuentas en redes sociales están cerradas o aparecen nuevas. Ves la fecha de creación, el hombre cierra y crea, o sea, algo está pasando, ¿no? Que el niño comienza a evitar situaciones sociales, ¿en qué sentido? Justamente aquellas situaciones que antes disfrutaba, ¿no? Que con anterioridad les divertía, les gustaba, ahora las evita. Eso evidentemente estamos ante situaciones alarmantes, ¿no? Aquí hay algo que está pasando, ¿no? Todos estos indicadores, yo les llamo indicadores de detección, ¿no? Que son cruciales para la familia, ya que evidentemente lo que va a hacer es que ayuda justamente a conocer si tenemos indicios, conatos, síntomas o síndromes asociados a que está siendo víctima de ciberacoso. Estos indicadores de detección, pues evidentemente tenemos que pensar en que traspasa también lo que es la realidad del contexto escolar, ¿no? Y algo importante, las primeras voces de alarma de la detección habitualmente llegan a través de las familias, ¿no? Eso es un tema importante que tenemos que tener presente. También existen otros indicadores de detección de ciberbullying, como por ejemplo que se muestra, pues, lógico, ¿no? Se muestra triste, nervioso, que está desmotivado para asistir a la escuela, al colegio. De repente hay un deterioro, ¿no? De las relaciones sociales. Empieza a mostrar pues mucha ansiedad, mucha irritabilidad. Se puede escuchar llorando o verlo con lágrimas mientras lee, mientras observa el dispositivo o escribe, ¿no? O hay obsesión por consultar el dispositivo él solo, ¿no? O sea, en partes aisladas. Obviamente se va a manifestar triste, se va a manifestar deprimido cuando consulta las redes sociales y obviamente eso ha tenido el muchacho, han llegado nuestras notificaciones de que han tenido episodios de acoso en el centro escolar, ¿no?
Entonces, esas son algunas señales, así como hoy nosotros podemos decir, bueno, señales de que muy posiblemente usted tenga una intervención en su seguridad cibernética en la empresa, son A, B, C y D, pues también sucede, podemos tener señales para poder detectar cuando esta situación se presenta alrededor de nuestros adolescentes, nuestros niños, ¿no? Y ahora sí, aquí podemos la detección. ¿Cuál es la detección? Por medio del control técnico. Entremos un poquito ya a otro contexto. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿No? O menos si la tecnología, nos podemos apoyar en la tecnología. Entonces aquí traje algunos ejemplos que no son tecnología para cohetes, por decirlo así como es popularmente. De hecho, están hechos para que sean totalmente intuitivos o ayuden a los padres de familia. Y evidente, como todas las aplicaciones van evolucionando, van mutando, ¿no? Siempre a la mejora tecnológica. Alrededor del mundo hoy, pues existen distintas aplicaciones, distintas herramientas que se pueden utilizar, tanto mamás, papás como profesores. Y evidente los propios estudiantes también, ¿no? Existen tecnología que puede prevenir el ciberbullying, ¿no? Hay una interesantísima que estuve investigando, esta que está acá, el Rethink, que fue creada por una chica de 13 años y que ella utiliza el teclado para hacer repensar los mensajes hirientes cuando obviamente se están escribiendo en alguna plataforma o red social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial detecta un tipo de mensaje ofensivo y inmediatamente le recomienda mediante una notificación de alerta hacer una pausa, revisar y replantear las palabras que está escribiendo, ¿no? Eso es una aplicación recomendada para adolescentes entre los 12 y los 18 años de edad, por ejemplo. Después está esta otra, la de las letritas moradas, Proof, que es una app que puede grabar los mensajes y también las conversaciones que llegan a los smartphones, ¿no? Y obviamente, ¿con qué objetivo? Para tener evidencia del acoso. Y aquí vamos justamente a que cómo puede perfectamente con evidencia pasar a un tema de delito con bastante precisión, con la evidencia que lo demuestre. Y también esta aplicacioncilla tiene un botón de alerta que justamente que cuando se encuentra en peligro, pues se toca y da aviso evidentemente a los padres o a los tutores que están a cargo de la protección de la persona, del niño o del adolescente. ¿Ah? Esta aplicación, pues la idea que es pues generar una red entre el menor y el responsable, ¿no? de esa persona. Entonces, si ambos también tienen activa la geolocalización y, bueno, descargan la aplicación con la geolocalización activa, los responsables, los mayores de edad a cargo del menor, tienen forma automática de localizar al menor cuando hay una situación compleja, ¿no? Hay una campaña súper fuerte, Save to Need, campaña de Yo Cuido Mi Huella. Esta campaña busca, bueno, fue a través de un sistema de aplicación, de una aplicación que se construyó para escuelas, que se ha empezado a ver, a desarrollar mucho en Latinoamérica, en España. Justamente una empresa la diseña de forma gratuita y lo que busca es habilitar la interactividad entre profesores, entre padres y adolescentes, y evidentemente lo que busca también es promover que los niños y los adolescentes hagan un uso más responsable de sus redes sociales, ¿no? Y que aprendan a configurar pues, los parámetros de privacidad de los datos en el navegador de Internet, parámetros de privacidad de los datos o de su información personal en las aplicaciones, para evidentemente tener una menor exposición, ¿no? Y también parámetros de gestión de ciberbullying, que muchas aplicaciones hoy lo traen, ¿no? Pues como por ejemplo Instagram, que Instagram hoy pues no es una app específica para protección del ciberbullying, pero resulta que esta famosa red social hoy pues le brinda la alternativa a los menores de configurar cuentas que le permitan justamente
que cuando alguien lo acosa, el poder justamente denunciarlo o bloquearlo, ¿no? Un estudio, por ejemplo, que estuve leyendo es de que dice que se realizó, por ejemplo, por una institución que se llama Anti-Bullying Digital Text Label. Dice este estudio que el 42% de los jóvenes intimidados han sido atacados a través de Instagram. Entonces, esto provocó, por ejemplo, que Instagram habilitara una función justamente para poder reportar o identificar esas cuentas en Instagram que son utilizadas para acosar y hacer bullying, ¿no? Este es uno de los elementos que hoy muchas veces los adolescentes lo tienen al alcance, pero no lo están utilizando, ¿no? Y hay otras como Safe2Net, que esto es el gobierno del Reino Unido lo construyó, una aplicación que le avisa a los niños y adolescentes de forma automática si detectan algún riesgo en todas sus plataformas, y que también analiza el comportamiento en línea, y lo que hace es que aquí identifica las preocupaciones o filtra riesgos, y en tiempo real pues aconseja al niño por un mensaje o una alerta, ¿no? Y el otro, hay uno que se llama GeneCrypt App, que trabaja o ayuda para lo que es detectar el grooming, por ejemplo. Va más dirigido a un público de entre 8 y 14 años. Y pues su propósito es el modelo de protección seguro y pedagógico. Es el enfoque que ellos le dan. Ahí también utilizan inteligencia artificial que detecta si el menor está siendo acosado y cuando eso pasa, pues automáticamente le envía un mensaje a los padres informándoles de la situación, y evidentemente ya pues empiezan a tomar acciones, ¿no? No sé si hasta acá hay alguna pregunta, Pamela. Abierto el micrófono para los que comentario. quieran hacer comentarios. Ah, bueno, don José, adelante. Gracias, Pamela. Alonso, ¿cómo te va? José Antonio Muñoz. Un gusto, José. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bien, por dicha, gracias. Alonso, una consulta, más que todo aprovechando la experiencia que tienes en trabajar en una empresa tan grande como GBM y que te dedicas a estudiar hacia adelante por dónde van las tendencias en tecnología. Tú mencionaste 3 elementos, bueno, has mencionado muchos elementos, pero en tu exposición rescaté 3 que creo son muy importantes. En una de las filminas mencionaste que la información tecnológica, la formación tecnológica de los padres y educadores es un reto innegociable que se debe asumir. Eso definitivamente, quieras o no, como padres de familia o educadores, sí o sí, diariamente tenemos que estar con la mente abierta y la disposición a prepararnos a la nueva tecnología. Luego, también mencionaste que es importante igual reconocer la importancia del mundo virtual para la socialización. Y ahí ilustraste muy bien el asunto de la pandemia, que como es mucho, igual que todos, adultos y jóvenes, estuvimos recluidos en las casas, y ahí es donde se dinamizó el asunto de el estudio virtual, el trabajo remoto, etcétera, etcétera. La parte de socialización física mutó y se desarrolló un poco más en la parte virtual, y bueno, ahora estamos de regreso, pero ya la parte virtual quedó, es lo que llamamos la nueva normalidad. Y en otra filmina, como tercer elemento, mencionaste algo muy importante que es bueno, lo mencionaste como el objetivo del ciberbullying, que es acosar psicológicamente, humillar, vejar y atormentar a través de las redes sociales a otros menores. Y según su intensidad y repercusión, y este es el punto al que te quería preguntar, y según su repercusión puede ser un delito. Entonces, cogiendo estos 3 elementos, la formación de los padres, la obligatoriedad de nosotros como padres formarnos y los educadores formarnos en las tecnologías, el ser conscientes que los jóvenes en el mundo virtual ya quedó como parte de nuestra cultura, y el elemento de un delito, de que puede ser delito el acoso. Entonces la pregunta para ti, Alonso, es ¿cómo visualizas el horizonte con respecto al abuso de avatars y comportamientos violentos en esta tecnología de metaverso
que esto viene a ser disruptivo de hasta lo que te hemos vivido ahorita. ¿Cómo visualizas ese panorama? Sí, tuve la experiencia hace 2 semanas de ver una reunión en el metaverso. Y bueno, a ver, ¿qué pasa? Es el mismo entorno físico, pero en dibujitos, en 3D, en un entorno virtual, con tecnología de punta para poder justamente interactuar de forma, a través de avatars, con otras personas en otras partes del mundo, donde mi avatar ve, está a la par de otro avatar, se saluda, pero la otra persona puede estar totalmente al otro lado del mundo, en otra zona horaria totalmente diferente. ¿Qué vamos a ver, qué vamos a ver hacia el futuro? Vamos a ver nuevas formas de prevención, nuevas formas de riesgo y nuevas formas de manipulación de datos, ¿no? Donde el engaño va a ser más notable, porque ahora lo vas a ver y desde un entorno virtual, y ese engaño, a ver, va a ser notable, pero no fácil de poder detectar, ¿no? Y eso, si lo llevo al contexto de la adolescencia o la niñez, va a poner pues también una situación bastante compleja. Lo bueno, tal vez para no ver lo malo de lo que viene, lo bueno es que también va a crear nuevas oportunidades. De hoy se habla del oficial de metaverso, por ejemplo. Entonces ya hablamos de ciberseguridad dentro del metaverso, donde ya no está solamente el oficial de los datos o de privacidad de los datos o el oficial de seguridad de la información o ciberseguridad, sino el oficial de la seguridad de los elementos de metaverso, de los diferentes elementos. También el metaverso va a provocar controles parentales mucho más rigurosos con una mayor prontitud de detección de comportamiento anómalo, especialmente porque hay un core fuerte de inteligencia artificial asociado dentro de esta tecnología a la hora de que se activa. Entonces, a ver, no va a ser, sí, como toda nueva tecnología va a tener sus negativos, pero también va a tener muchos positivos. La diferencia con el metaverso es que ya aprendimos de lo que vivimos actualmente en este contexto, en estas nuevas tecnologías de software defined o las nuevas tecnologías de cloud que estamos viendo. Ya sabemos que es importante la observancia, que es importante el analítico por inteligencia, por ciberinteligencia, el comprender las amenazas tanto externas como internas, y sabemos que es importante la gobernanza. Muy posiblemente vamos a ver instituciones como ISACA, así como ustedes lo recordaron, lo pueden recordar hace 2 o 3 años, cuando ya salió la primera matriz de controles de nube, y ya empezamos a hablar de controles de seguridad en el entorno cloud. Muy posiblemente vamos a estar viendo ese tipo de frameworks asociados a este tipo de nuevas plataformas tecnológicas. Que la exposición para los niños evidentemente va a ser alta. Yo consideraría que hoy, por ejemplo, el mundo, por ejemplo, vi una noticia la semana pasada, la Casa Blanca está tomando medidas drásticas contra las plataformas de redes sociales por todo el daño psicológico que están cometiendo con los niños y los adolescentes por tanto uso de la plataforma, especialmente por el consumo de información que les da o que provoca que consumen, los están haciendo adictos. Entonces también regulaciones internacionales muy, especulo, ¿no? Van a presentarse, así como vimos el acelerado crecimiento del Internet y tuvo que salir GDPR y el tema de privacidad de una manera más rigurosa, más drástica, más fuerte. Hoy lo que se está viendo afectado son nuestros niños, nuestros adolescentes, y de hecho ya existen regulaciones de esto en Estados Unidos, pero van a ser más fuertes a nivel global para hablar de la protección de nuestros adolescentes y menores en el entorno digital, y indudablemente en el entorno del metaverso también. Así lo veo yo, como estaría evolucionando esto. Tal cual como hoy estamos hablando ya de seguridad para blockchain, ¿no? Por todo el tema de criptodivisas que se está empezando a ver como una nueva tendencia, pero también ya hay proyectos o servicios empresariales, no necesariamente por la criptodivisa, sino que utilizan las cadenas de bloques para la entrega de servicios empresariales, ¿no? Entonces, igual ya se empiezan a ver posibles o futuros nuevos roles, ¿no? Como el arquitecto de seguridad blockchain o el arquitecto blockchain, ¿no? Algo así, especulo yo, que si el metaverso sigue con la fuerza que viene, estaremos viendo alrededor de 5 o 6 años algo igual. José. Ok, gracias. Bien. Bueno, si no hay más consultas, voy a pasar acá al otro tema, ¿no? Bueno, al otro tema no, siempre siguiendo acá con esto.
si ya la persona, si ya el niño, el adolescente ya es víctima de ciberbullying, entonces, ¿qué debe hacer usted como madre, padre de familia y qué tiene que hacer su hijo, ¿no? Es importante, pues, y otra vez repasamos esto, el educar a las familias sobre la urgencia o la importancia. ¿En qué? ¿En qué tenemos que enfocarnos? Educarnos en lo que es la detección y la intervención temprana, yo le llamo así, del ciberbullying, ¿no? Y aquí hay un elemento importante, la impunidad que puede ofrecer el ciberbullying, ¿no? Una impunidad que al permitir el anonimato del agresor, evidentemente esto puede ser un reforzador de la conducta del agresor, que evidentemente puede adoptar a otro tipo de cosas como al chantaje y a la manipulación como un modo de vida en todas sus relaciones sociales. Es un tema que muchas veces, no hay que tener, como decimos popularmente, 2 o 3 dedos de frente, o sea, psicológicamente es así, o sea, en la parte de orientación es así. Esto es así. Yo creo que esa impunidad puede provocar muchas más cosas más graves en el futuro para esa persona agresora, ¿no? Y finalmente, aquí es importante educar a las familias, todas las familias, no solamente los padres y las madres de familia, no todos los familiares, sobre cómo prevenir el ciberbullying, ¿no? Es clave tener para ello una serie de líneas bases de seguridad, pues diría uno en el entorno empresarial, una serie de recomendaciones básicas en el caso de que un menor sea o ya es víctima del ciberbullying, ¿no? Acá, por ejemplo, algunos datos que les traigo para compartir de esa lista de controles. 6 muy puntuales. El que uno no debe, por ejemplo, es importante explicar que no debe contestar los mensajes, ya que entra el hecho de contestar el mensaje, ya cae o entra en el juego del acosador, un tema importante, ¿no? Guardar el mensaje como una prueba de agresión es importante también, ¿no? No tiene evidentemente por qué leerlo, ¿no? Pero puede utilizarlo como una prueba de hostigamiento, una captura de pantalla. No lo lea, pero capture, luego se lo muestra a esta persona que está a cargo del niño o del adolescente. Importante registrar el incidente, ¿no? Para que igual, no podemos pasar por alto una amenaza, un comportamiento anómalo, hay que registrarlo, hay que documentarlo. Para ello, evidentemente, tiene que buscar ayuda a un padre, al amigo, a un profesor. Tiene que de alguna manera, ese incidente tiene que registrarse en alguna parte, porque el ciberbullying, al igual que el bullying, tiene final, pero no debe, evidentemente, ese final, él no debe de enfrentarlo solo, ¿no? No tiene que enfrentarse a él totalmente solo, ¿no? Bloquear al remitente como no deseado, ¿no? Es otro elemento. Ser discreto con los contenidos que sube a internet, sobre todo conocer realmente a las personas con las que intercambia información. Eso es importantísimo, que hoy también tanto nosotros como padres y madres de familia conozcamos quiénes son los padres, los madres y padres de familia de los amigos de nuestros, de los amigos de nuestros hijos, y evidentemente también conocer quiénes son esas amistades. Es súper importante. Eso ustedes bien saben que ese contacto ayuda también a uno a ver comportamientos, a entender cosas. Y a veces decía por ahí mi mamá el tema de uno tiene esa perspicacia de que algo está pasando, ¿no? Y los padres deben pues ofrecerle respeto, confianza y seguridad al menor que es víctima, con evidentemente ese respeto, esa confianza, esa seguridad, con las decisiones que tomen para intervenir en el caso, ¿no? Para ello uno debe siempre o debe siempre existir mucha comunicación con el menor, sobre todo informarle de todas las decisiones que se tomen para solucionar el caso. Si él lo va a tomar por sus manos y lo va a resolver, obviamente con una buena guía, no obviamente resolviéndolo a los golpes como vimos en las noticias hoy de mediodía,
y en ningún caso forzar evidentemente a nuestra víctima, a la víctima de bullying, de ciberbullying, a enfrentar situaciones, como les decía, que violenten aún más, ¿no? Que provoquen mayor violencia. Es un elemento importante que tenemos que tener presente para cuando ya es víctima. Ahora, entrando ya al cierre, el tema de la advertencia legal. El ciberbullying es delito en Costa Rica, está definido como un delito en nuestro Código Penal, así como tal no es delito. Aquí yo me asesoré de varios colegas cuando estaba preparando estas filminas, y como tal, así, tal cual así me lo decían los colegas abogados en el país que trabajan estos delitos cibernéticos, en delito de información informática, y así me lo decían: Alonso, es que como tal no es delito, pero sin embargo, aquí por ejemplo hay muchas de las conductas, no ve, que se despliegan para cometerlo, y esas conductas sí pueden ser delito, como por ejemplo, ¿cuál? La conducta de la suplantación de identidad, la conducta de la violación de correspondencia o comunicaciones, esto cuando se comparten pantallazos o conversaciones, ¿no? Por ejemplo, o delitos contra el honor y otras cosas más, ¿no? Entonces, cuando se da la acción, evidentemente, de este tipo de cosas, se procede, pues, se tiene que proceder a un análisis de todos los hechos para encontrar si hay alguna de esos hechos que se encuadran o que se relacionan con lo que tipifica nuestro Código Penal, ¿no? Entonces, pues hablar de suplantación de identidad o violación de correspondencia o delitos contra el honor, ya esos son delitos fuertes, ¿no? Es la forma en cómo el abogado, defensor, sí, el abogado de la víctima lo maneje y lo posicione, pero sí, son delitos bastante fuertes, ¿no? Y ya como para ir cerrando, medidas básicas de prevención, reforzando más de lo que les comenté al principio, el tema de que sabemos que por experiencia pueden pasar semanas o meses antes de que un menor cuente a sus padres que está siendo víctima de ciberbullying. Eso es algo que siempre sucede, ¿no? No lo van a contar al día siguiente o a la hora que pasó, no todos lo hacen. Y entonces, esto nos preocupa evidentemente la seguridad de estos muchachos, de estos niños, que evidentemente lo que queremos es dar o tener medidas básicas que ayuden a prevenir, para que no sean, evidentemente, nosotros como padres los últimos en enterarnos. Qué pena, ¿no? Qué feo pasar por eso. Algunas básicas: supervisar lo que ocurre en el mundo virtual. ¿Esto cómo se hace? Oye, pues los mensajes que reciben los menores a través del internet en sus perfiles de redes sociales o por correo electrónico, en los juegos en línea, ¿no? Que tengan algún contenido que pueda considerar amenazante, como insultos o ese tipo de cosas. ¿Cómo supervisa lo que ocurre en el mundo virtual? Bueno, dentro de ese contexto de confianza, también uno puede ser seguidor de su hijo en una red social, ¿no? Para ver lo que está pasando, ver, no contestar o actuar o reprimir cuando ve algo inmediatamente que está mal. Hay que saber manejar esa información, ¿no? No minimizar la importancia de los mensajes ofensivos, es súper importante. No es la vía poder obviamente contestarlo con la misma agresión, eso suele terminar mal. Y algo importante, cuando se dialoga entre las partes, entre los padres inclusive, es importante tener presente no entrar en discusiones fuertes entre adultos al frente del niño, justamente por este tipo de mensajes ofensivos, ¿no? Supervisar lo que ocurre en el mundo real y sus posibles efectos en el mundo virtual, ¿no? Lo decíamos hace un rato. Evitar la difusión de estos rumores, ¿no? Que también se prestan para compartir la información negativa con otros niños. Eso igual como con el tema de la información falsa. Aquí también explicar que se tienen que no ser parte de la situación de compartir información que puede afectar al niño que está en cuestión dentro de esa comunicación. Y pues el tema, cosas muy básicas como fomentar las contraseñas seguras, fomentar los controles de privacidad, el poder establecer que nos permita, por ejemplo, regularmente ver qué está pasando en sus perfiles de redes sociales, fomentar la enseñanza de por qué es importante respetar los datos y las fotografías de los demás, fomentar el diálogo y la confianza
cuando ocurre algo que le moleste o que no le guste por lo que haya vivido dentro de las plataformas tecnológicas, ¿no? Básicamente, ya como para cerrar, esto no es nada de ciencia para cohetes. Repasar el valor del respeto hacia los demás, súper importante, desde pequeñitos, también desde grandes, reforzarlo con ejemplos positivos. Practicar la educación basada en la confianza es retador. Aquí, si ustedes ven en los dos primeros puntos, uno es papá primerizo, mamá primeriza, uno tiene que aprender, ¿no? Y tiene que buscar ayuda para poder hacerlo bien. Hay que certificarse también en estas cosas, colegas, esto también lleva estudio, lleva preparación, lleva documentos, libros que hay que estudiar y exámenes que hay que pasar, pero desde otro enfoque. Concientización digital es parte de la clave. Hoy no está mal tocar este tema de alguna forma discreta. Puede ser una conversación agradable, inclusive en un desayuno de domingo, en un almuerzo, en una cena. Y si un menor es víctima de ciberbullying es porque hay otro menor que lo produce. Entonces, a ver, como padres de familia hay que estar pendientes de las dos situaciones. No quisiéramos tener menores acosadores, pero tampoco menores que sean víctimas, ¿no? Básicamente, colegas de ISACA, esta era la presentación que les quería traer, algo muy diferente a lo que yo siempre acostumbro exponer, pero por lo que he estado observando en los últimos 3 meses, ahora con el regreso a clases, el tema de la digitalización, considero importante construir algo que ayude a la sociedad, a nosotros, que nos sirva para concientizar. Vieron que no es nada complejo, con gusto la presentación se les comparte. Yo los invito a que podamos replicar esto, que lo podamos comentar en familia y poner en alerta a aquellos padres y madres de familia que tal vez no están tan cerca de la tecnología como nosotros y a veces le temen, y hacerles ver que es fácil, que sí se puede, sí hay formas de cómo lograrlo, ¿no? Básicamente, si tienen alguna pregunta o comentario. Si no, estaríamos terminando por acá. Gracias, don Alonso. Gracias por el espacio y a todos ustedes por acompañarnos. Aprovechemos este ratito. Si alguien quiere hacer de verdad algún aporte o tiene alguna consulta, aprovechemos y hagámosle todas las preguntas. Aprovechemos a don Alonso. Se me olvidó comentar, hay 2 libros que les recuerdo a los padres, padres de familia, el Internet negro, el lado oscuro de la red, en español muy bueno, muchos consejos para papás, y el tema de la campaña de Stop Bullying del gobierno de los Estados Unidos está bastante buena para verla en casa o para compartir con nuestros profesores o maestros en las escuelas. Eso les recomiendo. Muchísimas gracias. Don Alonso compartió sus datos por el chat, por si alguno de los que estamos aquí presentes tienen el gusto de contactarle igual para hacerle consultas sobre este tema. No, creo que no. Creo Muchísimas gracias sí. a todos. Muchísimas gracias. Un gusto poder aportarles y nos vemos en la próxima. Claro que sí. Excelente, don Alonso. Gracias, Pamela y equipo ISACA. Saludos, abrazos a todos. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches.